Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema conducción de fluidos. Vamos a ver ahora primero una serie de conceptos generales que entiendo que es lo más importante del tema. Después vamos a ver algunos materiales utilizados para las conducciones, para redes internas y redes externas. Faltaría alguna cosita que no está del todo completo, esa parte, pero además es más que nada ilustrativa. Cuando los evaluemos, seguramente vamos a apuntar mucho más a esta parte conceptual. Disculpen. Disculpen un... Listo, vamos. Bueno, les decía que vamos a ver primero estos conceptos generales, que son, entiendo, lo más importante de este contenido. Bueno, algunas cosas van a ser repaso de Ingeniería Civil 1, de donde ya sabemos que hemos clasificado dentro de las obras hidráulicas aquellas de contención, las de regulación del recurso hídrico, donde fundamentalmente tenemos las presas, tema que también vamos a ver como ampliación de lo que se vio en Ingeniería Civil 1 más adelante, y las obras de conducción de fluidos, separando, lo hemos hecho en Ingeniería Civil 1, lo que corresponde a las obras de saneamiento, o sea, las redes de provisión de agua potable, las redes de desagües cloacales y pluviales, que de todos modos sí entran dentro o tienen que ver con el contenido que vamos a ver hoy. Que nos vamos a ocupar entonces de la conducción de los fluidos, y para ello recordaremos primero que había dos grandes formas de que el fluido circule a través de una conducción, que podía ser una conducción a presión, presión aportada por una bomba o por un tanque elevado, o a presión atmosférica, es decir, que el fluido circula por gravedad. En el primer caso, tenemos, como dije antes, una bomba que está inyectando presión a una cañería, o esa presión está dada por la altura que aporta un tanque elevado, y por lo tanto la energía potencial que significa el fluido en ese lugar, y ejerce una presión uniforme en todas las paredes del conducto o de la cañería, en tanto que en el otro caso no hay ni un tanque elevado, ni hay una bomba impulsando el agua o el fluido. Vamos a aplicar esto, hoy vamos a hacer o a mencionar aplicaciones no solo a agua, no solo a líquidos cloacales, sino también vamos a hablar de gas, por ejemplo. Por supuesto que en este caso no correspondería al caso del gas esto, sino el caso del gas es el anterior. En este caso, el líquido tiene que circular por pendiente, dado que no hay una impulsión de una bomba ni un tanque elevado. Para que pueda moverse lo hace por su propio peso, por gravedad, y para eso tiene que existir una pendiente, tiene que haber una diferencia de nivel entre un punto y otro, de manera que esa diferencia de nivel dividida la distancia entre dos puntos de esa conducción nos daría la pendiente de la misma. Y eso es lo que permite la circulación del fluido. Líquido en este caso. Nosotros vamos a utilizar una expresión para ver un poquito estas distintas formas de conducción, cuya validez requiere algunas simplificaciones. La principal es que vamos a considerar un fluido ideal en este caso. Ello implica que el caudal es constante, o sea que el caudal de entrada y el caudal de salida son los mismos en una sección determinada, un tramo de conducción. Yo considero en ese tramo lo que ingresa y lo que sale,
y el caudal, que es la cantidad de fluido, de líquido, en el caso del, por ejemplo, de la circulación por gravedad. La cantidad de líquido que pasa por un punto en la unidad de tiempo. Medida esa cantidad en volumen. Podríamos medirla en otra cosa, en pesos, pero en caudal lo que se refiere es el volumen que circula de líquido por un determinado lugar en la unidad de tiempo. Por eso se mide en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, o podría hablar de litros por segundo. Entonces, si yo supongamos que este es el punto, yo considero este tramo de cañería de longitud proyectada L, en horizontal L. Bueno, el caudal que entra, los metros cúbicos que ingresan acá, son los mismos que salen por acá. Eso es lo que dice nuestra primera parte de esta hipótesis simplificativa. Lo segundo que dice es que el flujo es ideal, no hay fricción, no hay rozamiento, en principio, después vamos a agregarlo un poquito lo del rozamiento, no hay rozamiento con las paredes de la cañería o del canal, y tampoco hay fricción interna, a eso se refiere el sin viscosidad. Fricción interna entre las moléculas del fluido que están circulando. Y es incompresible. Cosa que ocurre es el caso del agua, pero no del gas, por ejemplo. Y después vamos a considerar que tenemos un flujo laminar. Flujo laminar significa que es una circulación ordenada del fluido, tal que podría considerar que las moléculas del fluido van todas moviéndose a través de una línea de corriente. A eso se refiere el flujo laminar, ordenado, estratificado, cosa que no es real, ¿no? No es una situación real, sino que es una idealización. O sea, supongamos que yo me imagino, vuelvo al dibujito anterior del canal, valdría lo mismo para la cañería, supongamos que yo me imagino que tengo, en este canal son todos tubitos, minúsculos, ¿no? Yo los estoy dibujando grandes, pero son todos tubitos. Puedo suponer o equiparar la circulación del fluido, en este caso del agua, por ese canal, a que circulara por un montón de tubitos, todos uno al lado del otro, ¿sí? Que si yo lo viera, eso es en el sentido transversal, en el sentido longitudinal, paralelo al flujo, esos tubitos serían justamente las líneas de corriente que estoy mencionando en esa definición. ¿Se entiende? Es una hipótesis, o sea, que no se molestan, que no hay turbulencias, no hay choques de moléculas, ni entre sí, ni con las paredes del canal o la cañería, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la hipótesis, la idealización para poder hacer una simplificación de cómo funciona la circulación del fluido. A eso se refiere con flujo laminar. Lo contrario del flujo laminar es el flujo turbulento. Hay un parámetro que se utiliza para medir establecer en una conducción en qué estado de circulación está, si está en un flujo laminar, un caso intermedio o un caso de flujo turbulento. Ese parámetro es el número de Reynolds, que yo no opté por no poner acá la expresión, porque aparecen algunos valores que habría que explicar, y que de todos modos todo esto que estamos viendo ahora de forma muy simplificada, es una muy primera aproximación, tal vez ¿vieron algo de hidrostática, hidrodinámica en física? ¿Física 1? Sí, vimos, pero no sé si eso. ¿Hablaron de alguna cosa de estas? Que yo recuerde y no. Bernoulli me imagino que vieron, si vieron. Sí, sí. Sí, Bernoulli, sí. Bien. Bueno.
Bueno, todo esto lo van a ver con lujo de detalles, incluso les va a parecer excesivo el lujo de detalles cuando vean la materia hidráulica general y aplicada. Bueno, ese número de Reynolds es el que me permite, es un parámetro. Estas serían las condiciones en las que se produce el flujo laminar, en la que el flujo laminar se puede llegar a producir en la realidad, con una circulación de una baja velocidad, con tuberías muy finitas, por lo tanto esa línea de corriente es prácticamente una realidad física en ese caso, o con fluidos muy viscosos como puede ser el aceite en una máquina hidráulica. En un circuito hidráulico que funciona con aceite a presión, podría ser ese caso también. Bueno, y ese número de Reynolds, si es menor de 2000, se considera que el flujo es laminar, si es mayor de 4000 turbulento, y en el medio el caso, la situación intermedia. Pero para nuestra hipótesis, vamos a considerar que el fluido circula con flujo laminar. Que en una tubería implica una distribución de velocidades, como está acá, 0 en los bordes y máxima en el centro, formando una parábola en el eje de la cañería. En el caso, este es el caso de la cañería llena a presión de bomba o de tanque elevado. Y en el caso de la circulación en canal, que yo no sé si lo dije, pero si no lo digo ahora por si acaso, recuerden que esta situación de un canal es un canal físicamente o puede ser una cañería donde el líquido circula sin ir a sección llena y a presión atmosférica, que es el caso de un caño de red cloacal o de red pluvial, ¿sí? Donde va una parte de la cañería con el fluido, con el líquido pluvial o con el líquido cloacal, y otra parte con aire. Y entonces trabaja exactamente igual que el canal, independientemente de que sea una tubería cerrada. Y en ese caso, en el pelo de agua, ya sea en el canal o en esa tubería que va sin sección llena a presión atmosférica, es máxima la velocidad en el pelo de agua y 0 en el fondo de la conducción. Bien, dicho todo esto, podemos aplicar esta ecuación de Bernoulli que les dije, que lo que expresa la ecuación es los componentes de energía que puede llevar un fluido circulando en una conducción de estas. Donde el primer término se refiere a la energía cinética, el segundo término a la presión, a la energía de presión o flujo que le está transmitiendo a la cañería, en el caso de que exista, y el tercer término es la energía potencial por la altura respecto a un plano de referencia determinado. Y esto lo que nos dice la ecuación no es otra cosa que una de las tantas formas de las ecuaciones de conservación de la energía, que en un sistema cerrado la energía puede tener distintas formas, pero la suma total de esas formas es constante. No se pierde la energía. Sí sabemos, cosa que va a aparecer después en una pequeña ajuste de la hipótesis no tan ideal que vamos a mencionar en un ratito, que la energía, si bien se transforma y se conserva, no sé si ya vieron en física 2 el segundo principio de la termodinámica, que dice que si bien se produce esa transformación, la energía tiende a transformarse, a degradarse en cuanto a su capacidad de aprovechamiento, podríamos decirlo, de la energía, a degradarse en energía calórica, a disiparse la energía en forma de calor que se pierde en el sistema, que lo toma el sistema, no se pierde, lo toma el sistema, por eso es que se mantiene constante, no se pierde, pero perdemos capacidad de uso o de aprovechamiento de esa energía. Otra forma de expresar esta expresión, dividiendo por la densidad del fluido, que acá está representada por la letra R, dividiendo los tres términos, aparecería expresado esto que les decía recién, el componente de energía cinética
de energía de flujo o de presión y de energía potencial. La velocidad, un medio de la velocidad al cuadrado, la velocidad del fluido, más sería la energía cinética, más la presión dividido la densidad, que es como el peso específico, es una propiedad característica del fluido, así como en los sólidos hablamos de peso específico, acá hablamos de densidad. X kilos por metro cúbico o por litro, o gramos por litro. Y la aceleración de la gravedad por la altura medida respecto a un plano de referencia, que sería la componente de energía potencial que tiene ese fluido, eso es una constante. Si tenemos el caso del tanque elevado, en este punto, inicialmente acá, yo tomo una partícula de fluido de agua acá, y la energía es toda potencial. Está en reposo, no hay presión en este punto, por lo menos superior, no hay presión sobre en este caso sobre el tanque, sobre las paredes del tanque, y todo es energía potencial. Tengo una cañería por la que va bajando el líquido de este tanque, y acá abajo toda esa energía potencial se convirtió en energía cinética y de presión. Energía potencial bajó a cero, si tomo acá abajo el plano de referencia, ¿sí? Este término se me hizo cero, al principio era cero todo esto, y era todo energía potencial, allá arriba en el tanque. Ahora se me hizo cero esto, y se convirtió todo en energía cinética y presión. El caso de la bomba, bueno, acá aparece digamos, el efecto Venturi que puede permitir interpretar cómo funciona esta ecuación de Bernoulli. En este caso tengo dos puntos, estoy tomando el planteo de la ecuación para estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. La energía potencial va a ser cero si tomo como plano de referencia el eje de la conducción, ¿sí? Puedo tomar esto cero, no hay diferencias de altura en un punto y en otro. Y entonces, ¿qué me dice acá? Si yo tomo la hipótesis de caudal constante que dije hace un ratito, ustedes saben que el caudal, a ver si podemos escribir algo acá. Recién dije que caudal lo tomo en metros cúbicos por segundo. De manera que el caudal que circula acá, yo lo puedo expresar, otra forma de expresar el caudal, en vez de poner volumen por la unidad de tiempo, sería el área por la cual circula el fluido por la velocidad de la misma. El área está en metros cuadrados, la velocidad en metros sobre segundo, y tengo los metros cúbicos por segundo. Entonces, a caudal constante, o sea que va ingresando en este tramo de conducción que estoy analizando, la misma cantidad de fluido que sale, los mismos metros cúbicos por segundo ingresan y salen. Si el área A1 es mucho mayor que el área 2, ¿cómo será la velocidad de B1 respecto a la velocidad de B2? Para que se mantenga que el Q1 y el Q2 son iguales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, cuanto sí, más se aumentás entiende. la sección, más disminuye la velocidad. Exactamente, exactamente. O sea, yo estoy diciendo que Q1 es igual a Q2, perdón, a Q2, y por lo tanto se tiene que cumplir que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Efectivamente, como decían ustedes recién, como A1 es mucho mayor, B1 tiene que ser menor que B2. O sea que la velocidad acá es menor.
Y si al mismo tiempo la energía entre 1 y 2 se mantiene constante, si B1 es menor, ¿cómo será la presión en 1? Respecto a la presión en 2. Se ve en el dibujito además. ¿Ven el manómetro? Si uno mide la presión acá, la presión en 1 tiene que ser mayor que la presión en 2, porque la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2. Tiene que compensarse. La componente de energía cinética es más baja acá, compensada por la componente de presión. Hay más presión en las paredes del líquido, en la zona de mayor sección y menor velocidad, y hay menos presión donde circula más rápido el fluido y es menor la sección. ¿Se entiende? Sí, sí. Otra forma de ver, digamos, o de interpretar lo que me está queriendo decir esta ecuación de Bernoulli. Vimos recién la situación del tanque de agua. Bueno, yo puedo reemplazar el tanque de agua por una bomba. Y en ese caso, lo que va a ser cero es la energía potencial y a la salida de la bomba es todo presión. La bomba lo que me aporta, en lugar de tener una energía aportada por la diferencia de altura, tengo una energía aportada por la presión que me da la bomba. Luego eso se distribuye en presión y energía cinética. En la energía potencial vamos a suponer que se mantiene cero si tomo como plano de referencia o como línea de referencia la línea de la cañería. La interpretación de esta ecuación de Bernoulli para las distintas situaciones, la del tanque elevado, donde arranca siendo la energía toda potencial y después se convierte en la presión y energía cinética, la de la bomba, donde arranca siendo todo presión y luego se convierte en energía cinética y de presión, podría ser potencial, ¿no? Yo acá, porque tomé una línea toda en la misma altura, si yo esta cañería la mando para arriba, va a aparecer también parte de esa energía de presión, se va a transformar, se redujo la presión y se convirtió en energía potencial. Y finalmente la situación de un conducto o un canal en el cual circula el fluido por pendiente, donde no hay presión contra las paredes del conducto, salvo la presión hidrostática de la pequeña altura de agua, pero no es lo que estamos considerando acá. No hay presión en las paredes, sí hay energía cinética y hay una energía potencial dada por la diferencia de altura entre dos puntos. Acá puse 0 porque tomé como plano de referencia esta línea, ¿no? Si no, pero si sigue la pendiente y tomo un plano de referencia más abajo, tendré esa energía potencial que permanentemente es la que va permitiendo la circulación del fluido justamente por la pendiente. No lo dije, pero no sé, está claro que esta línea superior me está indicando justamente, esa línea superior es esto, es el valor constante de energía que puede tener la sumatoria de los tres componentes, ¿no? Sí, Iñaki. Sí, estamos hablando siempre de conducción a presión. Eso significa una cañería, pero sea a sección llena, sometida a una presión, digamos, por la altura de un tanque o por la altura de una bomba. ¿Cómo va perdiendo energía? No, y en este caso sería no Similar ecuación da para un canal, pero que digamos, claro. Este sería el caso de un conducción canal. a presión, y eso es la ecuación de Bernoulli. Para otro tipo de canales usa otro, pero la lógica es la misma. Cómo vas perdiendo presión a lo largo del recorrido, pero Faltaría incorporar acá, para darle un carácter un poquitito más realista a este líquido ideal, la pérdida por fricción. Que es lo que yo dije que se disipa en forma de calor. Hasta acá veníamos considerando que no hay fricción, pero ya es demasiado ideal que no hay fricción. La fricción se produce, la pérdida por rozamiento, fricción, se produce contra las paredes de la cañería y también
como estamos hablando de instalaciones, donde hay accesorios, donde hay válvulas, donde hay elementos, no me sale el término apropiado, hay un término técnico que no me está saliendo ahora, que salen de la regularidad de lo que es la conducción, singulares, esa era la palabra que quería usar, hay puntos singulares que son una válvula, una T, un codo, una curva, donde ahí también es mayor la pérdida de carga por rozamiento, porque el fluido choca, cambia de dirección. Entonces, más real que la primera, volviendo al caso del tanque, sería que en realidad no voy a tener esta línea constante, o la puedo considerar la constante, pero la energía disponible va a ir cayendo. La energía disponible va a ir cayendo por la pérdida por fricción. Cuanto más lejos quiero llegar, menos energía voy a tener. Por eso, ya sea que arranqué con un tanque elevado o arranqué con una bomba, cuando tengo una red de agua corriente y se extiende la red, aparecen estaciones de bombeo. Porque llega un momento en que la presión disponible en la cañería es insuficiente para que cuando yo abro la canilla me salga con un poquito de presión o llegue el agua al tanque de reserva. Entonces aparecen estaciones de bombeo que impulsan, le vuelven a inyectar una energía de presión, a expensas de consumir energía eléctrica para convertirla eso en energía de presión, y vuelve a darme presión para que pueda volver a llegar a circular el fluido, y cuando abro esa canilla, o cuando quiero que llegue el agua al tanque elevado, tenga la presión suficiente, o incluso cuando quiero que llene un tanque de bombeo, porque a veces hasta ni para llenar un tanque de bombeo, cuando hoy día en nuestra zona, nuestra región, estábamos bastante mejor que hace unos 20 años atrás, donde todavía pasaba que en algunos lugares donde hay provisión de agua corriente, había déficit de presión, de manera que en épocas de mucho consumo, que en verano normalmente, uno abría en algunos lugares, abría la canilla y ni siquiera llegaba agua como para entrar a la propiedad y llenar un tanque enterrado. ¿Sí? Iba a hacer una acotación. Sí. Supongamos que en el extremo inferior derecho de la cañería celeste, yo tengo una canilla. Acá. Inferior derecho. Derecho, perdón, por acá. Tengo una canilla en ese punto. Sí. Cuando yo abro la canilla, la energía disponible que tengo es la energía cinética y de presión. Es hasta la línea roja. Claro. Porque el fluido está circulando, entonces se dan las pérdidas por fricción. Ahora, en el O sea, momento yo arranqué con esto del tanque, cuando llego acá, para dispongo circular y de salir, casi todo. Pero para cuando me voy circular. alejando, cada vez dispongo menos. Para circular y salir por mi canilla, perdió esa energía por fricción. Ahora, en el momento de que yo cierro mi canilla, no hay circulación de agua, no hay pérdida por fricción, y la energía que tengo disponible, es decir, la cañería, a la presión que está sometida a las paredes de la cañería, es el total de la energía potencial. Porque no hay circulación de agua. Al no haber circulación de agua, entra en estar toda la misma presión que el pelo de agua. Ay, perdón, no sé por qué Eso es lo que quería. me La escapé de la diferencia presentación. entre un tipo de... Cuando tengo siempre las dos presentes, el problema es si hay circulación o no hay circulación. Bueno, otro comentario general, no tiene nada que ver con lo que venimos viendo hasta acá, son las cargas externas que se pueden considerar en cañerías enterradas. Esto es para redes externas, donde las conducciones, y especialmente para cañerías de gran diámetro, para una cañería de pequeño diámetro, como puede ser la conducción de agua corriente en una red externa, esto no tiene mayor importancia.
Pero para una cañería de gran diámetro, como son los desagües cloacales y pluviales, sí tiene importancia. Este tipo de carga también va a haber que negociar. Así como tengo la presión interna, si fuera el caso, tengo presión externa debida a la carga del suelo de relleno en esa cañería que está enterrada, y a las cargas vivas serían las cargas que están por arriba del nivel del terreno. Que normalmente, ¿qué van a ser? Fundamentalmente cargas vehiculares, porque esas cañerías de redes, para poder acceder a las mismas por cualquier cuestión, obviamente tienen que ir por la vía pública. No puedo mandar un caño pluvial o cloacal de red por abajo de una casa o de un edificio cualquiera, ¿sí? Sino que tienen que ir por la vía pública, generalmente por la calle, y ahí es donde van a tener esa carga viva, generalmente va a ser vehicular. Bueno, esta es una expresión, las dos que siguen son dos expresiones simplificativas para determinar esas cargas. Una es simplemente lo que está haciendo es el volumen de suelo, el ancho de la excavación, por la altura de la excavación, por el peso específico, afectado por un coeficiente porque está en relación, ese coeficiente va a ser 1 o menor que 1, es la relación que hay entre la profundidad y el ancho de la excavación. ¿Por qué? Porque cuando empieza a ser profunda la excavación, sabemos que la carga de suelo no va a ir a parar directamente a la cañería, sino que se empieza a distribuir también en el propio suelo. Por eso es que aparece este coeficiente, que es un número igual a 1, en el caso de que consideremos que todo el peso va a parar a la cañería, o menor que 1. Bien. Y el otro caso, o la otra cuestión que se menciona como carga que puede actuar sobre esa conducción en una red externa, es la circulación vehicular, y simplemente lo que está haciendo acá es tomar esta carga concentrada y dividirla a lo largo de una determinada longitud para obtener una carga en kilos por metro, afectando la carga de un coeficiente de impacto, y en función también del diámetro de la cañería, que nos daría la distribución en el sentido transversal. Acá antes teníamos un corte en el sentido transversal en la cañería, acá hay un corte en sentido longitudinal, el coeficiente CS tiene en cuenta la distribución en sentido transversal de esa carga concentrada. Son unas formulitas simplificativas para tener una idea de la carga que puede estar recibiendo esa cañería. Bueno, yendo un poquito más a la composición material de las instalaciones, de las cañerías, las conducciones, según el tipo de fluido voy a definir qué material puedo tener en mi conducción, y según ese material, cuál es la forma de unión. Vamos a ver una variedad a continuación de materiales y sus medios de unión, pero podríamos hacer algunas consideraciones generales. En primer lugar, teniendo en cuenta las dos grandes formas de conducción que dijimos, la de conducción de una cañería llena a presión, por bomba o tanque elevado, o una circulación por gravedad. En el primer caso, serían los casos de, como estuvimos diciendo, provisión de agua, y si hablamos de un edificio interno, agua fría y caliente, agua contra incendio. Podríamos tener cañerías que usan el agua caliente o el vapor como fluido de transferencia de calor en algún sistema de calefacción. O sea que yo voy a calentar esa agua o ese vapor, y esa agua caliente o ese vapor, el calor que tienen lo van a llevar hasta el ambiente que quiero calefaccionar, y lo van a transmitir a ese ambiente por conducción o radiación. El gas y
hay también el agua para riego, que sería similar a la provisión de agua para consumo, pero si lo ponemos separado por una acotación de que hay un nivel menor de compromiso de lo que vamos a hablar a la derecha, en cuanto a la seguridad, la estanqueidad que debe garantizarme esa instalación, no tanto por la forma de conducción, porque el agua tiene que circular a la presión, si no, no va a llegar, sino porque una pérdida en una red de riego normalmente no va a causar los niveles de perjuicio que pueden causar las anteriores. Porque tengo esa red en un terreno, en un campo, y entonces algún goteo, en realidad lo que significa es una cuestión, una afectación de la eficiencia de la red, y en definitiva termina siendo una cuestión económica de costo, pero no un perjuicio de otro tipo. Por eso hablo del menor compromiso. Pero en general, todas estas instalaciones donde el fluido está circulando a presión contra la cañería, la situación de estanqueidad es más comprometida. ¿Estanqueidad a qué se refiere? A que no haya pérdidas, a que no haya fugas en esa cañería. Cuando tengo presión en toda la cañería, en todo el perímetro de esa conducción, es más fácil que en los puntos de unión, los medios de unión, ¿a qué se refiere? A las zonas donde voy a vincular caños con caños, o caños con estos accesorios que mencioné, estos puntos singulares, accesorios para derivaciones, válvulas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tengo que tener medios de unión más seguros para este tipo de instalaciones. Por eso en cañerías de acero hablamos de soldadura por autógena o eléctrica. Ya hemos visto estos medios de soldadura cuando vimos metales. O soldadura blanca o amarilla podría incluir en el caso de cañerías de latón. ¿Se acuerdan que latón es la aleación de zinc y cobre? Por ejemplo, cañerías de agua para consumo, hoy casi en desuso por costo, como vamos a ver enseguida. Y en el caso de las cañerías plásticas, por ejemplo, las de polipropileno, las uniones son también soldaduras, pero por termofusión o electrofusión. En el caso del gas vamos a ver que tenemos un roscado y sellado con unión rígida, no elástica. Después vamos a ver qué significa esto. Y en el último caso, ese de menor compromiso, bueno, las uniones ahí ya no son tan exigentes, sino que hay una unión de los elementos ingresan a presión, los accesorios en la cañería. En tanto que en las conducciones, donde el líquido circula por gravedad, que los casos típicos son los desagües cloacales y los desagües pluviales, hablamos de un menor compromiso porque hay menos posibilidades de pérdida porque no hay una presión ejerciéndose en todo el perímetro de la cañería, es mucho menor esa presión, y entonces hablamos de menor compromiso y pueden tener uniones un poquito menos exigentes como las de junta elástica, pegado, soldadura química, que tenemos algún ejemplo acá puesto para redes externas, faltó la imagen para redes internas del mismo tipo de conducto, ahora se los voy a mencionar, o el caso de las cañerías de cemento comprimido o de hormigón armado, donde la junta se completa con mortero de cemento. Finalmente menciono, no por el tema de las uniones, sino más que nada para aclarar que van a aparecer también algunas conducciones menos o más atípicas, por ejemplo la de aire acondicionado, que sigue siendo un fluido, también es menor el compromiso desde el punto de vista de lo que implica o de los riesgos que implica alguna pérdida o alguna fuga de aire refrigerado o de aire calefaccionado que estoy llevando a un ambiente. ¿Cuál va a ser ahí el compromiso o el riesgo más importante? Si tengo pérdida en una cañería de aire acondicionado, ¿qué es lo más grave que me pasa?
¿Están escuchando? Y se escucha. Si yo calefacciono aire y lo envío por ductos y tengo pérdidas en la cañería, ¿Qué pierdo? ¿qué pierdo? Además de aire. Bueno, sí, ¿qué pierdo? Aire caliente. ¿Y qué Por tengo que eso. hacer para que ese aire esté caliente? Si afuera es invierno. Y si pierdo aire frío, le tuve que En verano. sacar lo mismo que le tuve que poner al aire caliente. O sea, ¿Qué pierdo? ¿qué perdí? ¿Pagan la factura ustedes de No. luz, de gas, en la familia, en la casa? No, pierdo ¿les llega? plata, porque estoy calefaccionando aire para tirarlo dentro de un cielo raso, digamos. Claro. O en un recorrido, vaya a saber por dónde. Pleno. Pasa por un depósito, yo lo quiero llevar ahí al shopping, al hall, a los pasillos, Por el qué sé yo, garage. el shopping se me perdió en el garage, en el depósito, todo ese aire frío que le tuve que sacar calor, o aire caliente que le tuve que meter calor. Y para sacarle calor o meterle calor tuve que consumir o energía eléctrica o gas, en el caso de calefacción puede ser gas, ¿sí? Pierdo plata. Plata pierdo. Bueno, pierde eficiencia el sistema. Y generalmente las instalaciones eléctricas, donde no hay conducción de ningún fluido, sino que es un soporte físico para el cableado, ¿no? Pero las incluimos dentro de las conducciones porque hay cañerías, hay otros elementos que son para conformar ese sistema, esa instalación. No tiene nada que ver con la conducción de fluidos, pero sí tiene que ver con las instalaciones y las cañerías que integran una obra edilicia. De todo esto que estamos hablando, hay algunas cosas que la ingeniería civil tiene que ver con lo interno y lo externo, como es el agua y los desagües cloacales y pluviales, y hay algunas cosas con las que la ingeniería civil tiene que ver o se maneja dentro de lo interno nada más, que son las redes eléctricas, el gas, externamente las redes de energía eléctrica son de los ingenieros electricistas, predomina la actividad del ingeniero electricista, en las redes externas de gas predomina la actividad del ingeniero mecánico. Bueno, y finalmente, ¿qué voy a tratar de verificar? Y con esto cerramos toda la cuestión general y después entramos a mirar un poquito algunos materiales. Voy a tener que verificar la estanqueidad, lo que veníamos viendo, que no haya pérdidas, que no haya fugas en esas cañerías. La rugosidad por también algo que recién mencionábamos, o lo dijimos en su momento, porque esa pérdida de energía por rozamiento, la ecuación de Bernoulli me dirá que se mantiene la energía constante, pero a mí se me transformó en calor que se disipó en el ambiente, y yo perdí esa presión. Y tengo que bombear de vuelta y perder energía eléctrica, o sea, la mayor rugosidad implica costo también acá. Tendré que comprobar la resistencia de esas conducciones. Cuando lo que predomina es la presión interna, la cañería se quiere traccionar. Cuando lo que predomina es la presión externa, la cañería se quiere comprimir. Y tendré que verificar en algunos casos la resistencia a esos esfuerzos, especialmente en las cañerías, en los acueductos, cuando hablaba en las redes externas de agua, o los gasoductos, acá reitero que entramos los ingenieros mecánicos más que nosotros, o en los desagües cloacales y pluviales, especialmente el caso de la presión externa, como vimos antes, del relleno y la carga vehicular. Y finalmente, en los casos de circulación por gravedad, obviamente que es fundamental la verificación de las pendientes, si no, no va a circular. A veces ando con muchas limitaciones por el resto de la construcción, o en el caso de la red, por las características topográficas de la zona donde estoy extendiendo esa red, ando con bastantes limitaciones con las pendientes,
y se trabajan con pendientes mínimas para que el fluido circule. Bueno, tengo que verificar ese cumplimiento en el proyecto, y más importante, no más importante, pero más complejo a veces, verificar que en la realidad física, en la obra, esa diferencia de nivel, especialmente cuando se proyectó con valores mínimos, se pueda cumplimentar. ¿Mm? Bien. Y ahora sí, nos quedan unos minutos todavía, después en todo caso hacemos una última entrada. Vamos a empezar a hablar de materiales, de algunos, a mencionar algunos materiales, hacer una recorrida por algunos materiales utilizados en conducciones. Arrancamos con las cañerías de hierro galvanizado acá. Hoy por hoy, fundamentalmente, su uso puede ser para agua contra incendio. Antiguamente, estoy hablando hace más de 30 años, se usaron para agua fría e incluso agua caliente de distribución en las viviendas. Estas cañerías se unen por rosca y sellado. Si ustedes recordarán cuando vimos metales, hablamos de qué era el galvanizado. El galvanizado era un tratamiento de una deposición de zinc, de una película de zinc, sobre un material ferroso, sobre acero, en una chapa, en una cubierta, o en un caño, como en este caso. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo del zincado este? Que no se oxide el material. Para protegerlo de la corrosión, exactamente. Podía hacerse por electrólisis o por inmersión en un baño de zinc fundido, que es lo que se hace habitualmente para este tipo de materiales. Ahora, esa protección puede fallar porque no se aplicó correctamente, pero además, en el caso este de las cañerías, presenta una zona particularmente crítica, que ¿cuál será? ¿En qué lugar se pondrá crítica la situación de que se rompa, de que falle esa protección y empiece la corrosión del caño? En la rosca. En la rosca. Y no tanto en esta rosca que estamos viendo, que es la que trae de fábrica, pero el caño mide 6,20 metros. Yo no uso solo tramo de 6,20 metros, sino que a veces tengo que cortar acá, cortar allá, y donde corto, tengo que generar la rosca. Manualmente, con una herramienta que se llama terraja, que por ahí vamos a ver alguna, no para esto, sino para plástico, pero digamos que con otra robustez la herramienta es similar. O con una máquina roscadora donde pongo el caño gira, hay una herramienta que va generando la rosca como en un torno. Y cuando hago la rosca, ahí rompo la protección de zinc. Y después tengo que volver a pintarlo y recuperar esa protección contra la corrosión, cosa que nunca se logra óptimamente. Y a mediano o largo plazo empieza a aparecer la corrosión. Eso sumado a que la rugosidad de esta cañería, la rugosidad interna, facilita mucho, particularmente o muy claramente en las instalaciones de agua caliente, la fijación de las sales que lleva el agua, el sarro. Cuando tenemos agua caliente, es más fácil que esas sales se depositen, precipiten y se depositen en las paredes de la cañería. Y entonces uno encontraba en una demolición, donde todavía había estos caños, o por ahí todavía queda alguna demolición, donde había un caño de esto en agua caliente, un caño de 3/4 pulgadas, 19 milímetros interior, de esos 19 milímetros quedaban 5 o 6 útiles. Y todo el resto, los 5 o 6 en el medio, y todo el resto pegado al borde de sal, de sarro pegado. Así que esto se dejó de usar para provisión de agua y quedó para agua contra incendio, porque ¿quién sacó, desplazó? Vamos a ver ahora la cañería de la TOM, como otra cañería metálica. En ese caso no compite con esta por costo. Nadie va a poner una cañería de bronce para agua contra incendio, es un lujo demasiado grande. Y entonces, pero el que desplazó a los metales, ¿quién fue? El plástico.
Y aparte es un caño el de latón es un caño con resistencia mecánica bastante poca respecto del caño galvanizado, que no solamente se usa roscado, también se usa de hierro negro, soldado. Ahora ese está acá. El Pero hierro son caños negro. que tienen una resistencia mecánica exterior que te permite tenerlos a la vista en actividades industriales, por lo O general. sea, le permite tenerlos a la vista, permite cañerías de grandes diámetros, como son las que habitualmente aparecen en incendio, pero además no puedo poner un caño de plástico en una instalación contra incendio, ¿no? Porque es tampoco un tanque, aunque permitieron los tanques de plástico, sigue siendo una pavada, un tanque de incendio de El plástico. plástico debe estar permitido porque se supone que el tanque no está en la zona de incendio, pero Igual. no es muy lógico. Porque si se prende fuego y se me corta la cañería por el fuego, se acabó el sistema contra incendio. Yo puedo dar la mejor instalación calculada contra Claro, incendio, pero la primera llama se me derrite el caño, se acabó la instalación y no se va a ser. acabó la instalación, ¿no? Así que por esa razón se sigue usando el hierro galvanizado, o como dice Iñaki, esta otra, que es la que más se usa hoy día, esta que está acá, la cañería de acero, no galvanizada, sino que está protegida de la corrosión como cualquier elemento de acero pintado, con pintura anticorrosiva, con antióxido, con esmalte sintético, y en este caso lo que tiene de bueno es que las uniones son mucho más firmes, porque las uniones son soldadas, soldar el galvanizado es complicado. Voy a salir ahora porque ya estamos, en cambio esto, las uniones son soldadas con soldadura autógena o eléctrica, y son uniones muy firmes que pueden soportar las altas presiones que tienen las cañerías de incendio importantes. Una 8 cañería de minutos que incendio. queda para hacer la digestización. En instalaciones industriales o edificios muy grandes se suele usar hierro negro soldado. Porque yo por lo general, dispongo del operario, el herrero que me genera esa soldadura. Pero como los herreros suelen ser escasos y difíciles de ubicar, porque tienen varios trabajos, no trabajan específicamente en una obra, salvo la obra sea muy grande, en instalaciones de edificios de vivienda de mediana, gran, mediana y baja escala, que lleven instalaciones de incendio, se suele usar los caños de hierro galvanizado roscados, porque son los que el señor que oficia de sanitarista, plomero, como lo quieran llamar, O sea, la misma empresa que hace la instalación sanitaria hace la instalación contra un incendio. incendio. Ahora, si tengo una obra muy grande donde puedo disponer de alguien que suelde en obra, entonces por ahí me puedo dar el tema de tener. Pero si no, el herrero es muy. O sea, depender del avance de obra, de que venga el herrero a soldarme los caños, es un poco Sí, en complicado. general estas instalaciones las hacen empresas que se dedican a eso, que tienen sus operarios, su herrero, su lo que sea, y aparte hay un ahorro enorme de costos de material, porque es más caro el galvanizado que el acero, que el hierro negro. Y son cañerías de gran diámetro. Cañerías de gran diámetro son caras de por sí. Cualquiera sea. Ahí estaba la instalación de bombas contra incendio que les decía en la imagen. Bueno, este es el caño que vino en lugar del caño de hierro galvanizado, el caño de latón. Marca muy popular en su época que nadie lo llamaba caño de latón, todos le decían hidrobronz, que era el caño de latón de esta firma Decker. Bueno, esta es una cañería que no tiene problemas de corrosión, que no sufre ataques externos de las cales, como sí la de hierro, que no genera deposición de sarro en las cañerías de agua caliente. Las piezas se unen por soldadura blanca o amarilla. Acá vemos un caso están soldando una T de latón, con el mismo material con que está elaborada la cañería. Existían también piezas de latón fundido o de bronce fundido que se soldaban con soldadura blanca con la barrita de estaño. Y se usa la soldadura de plata. Todo esto lo hemos visto cuando vimos soldadura. Ahora, el costo del cobre, esta era una muy buena cañería, con muy buena performance, pero
Llegaron los plásticos, que ahora vamos a mencionar una breve evolución del polipropileno, y cuando el polipropileno evolucionó a la posibilidad de hacer una unión segura, como las soldaduras por termofusión o electrofusión, y al mismo tiempo el cobre subía en el mercado a precios muy elevados, quedó fuera de camino este material para este tipo de instalaciones, de agua fría y agua caliente. Hoy día está totalmente desplazado por costo y por tiempo de ejecución, porque también la soldadura, el grado de calificación de la mano de obra para hacer la soldadura es mucho menor en el caso de la soldadura por termofusión que en este tipo de uniones. Al punto de que hoy día existen plomeros que no saben soldar. Algunos, pero... Y Bueno, este es el caño... Mucho ¿Cómo, menos, Iñaki? mucho menos hacer una unión de caño de cloaca de hierro negro. Bueno, también. Inviable. Sí, bueno, ese ya casi no se usa directamente. Ahora lo vamos a poner, va a aparecer por acá, pero... Bueno, este es el polipropileno que apareció originalmente, el primer caño plástico para agua fría y agua caliente, que se une por roscado y sellado. Como ustedes mismos podrán ver hasta en la imagen esta, está bien que hoy día es mejor, ¿no? No que este que estamos viendo, a la imagen que está arriba a la izquierda, pero ni siquiera la rosca era muy precisa, de manera que las uniones que se generaban no eran muy, muy seguras. Así que esta cañería se usaba para instalaciones económicas, para ir tratando de evitar su uso en agua caliente, y sí para muchas instalaciones más tipo provisorias. Pero digamos que no fue esta la que desplazó al latón, al hidrobronce, porque la realidad es que la performance de uno y otro era muy diferente. En cambio, bueno, todavía en el medio me aparece otra cosa, que son las cañerías para riego. También se usan en algunos sectores de redes externas económicas. Este es el que va a reemplazar al latón, pero paso por este primero. Esta cañería, estas cañas de polietileno son los que yo mencioné para riego. Fíjense que vienen en rollo, ¿eh? Es casi una manguera. No tan flexible como una manguera de goma, pero es como una manguera, vienen en rollo y son mucho más económicos que las demás cañerías. Y simplemente cuando se quiere colocar una de estas piezas, una T, una curva, una cupla para unir dos tramos, se calienta el caño, puede ser con una pistola de aire caliente o el dentado este que tiene la pieza, y después se asegura con una abrazadera. Lo más conveniente es poner la abrazadera antes de enchufar la pieza, ¿no? No enchufar la pieza y después acordarse que uno se olvidó de la abrazadera. En esa circunstancia y en otras en las que tampoco se usa la abrazadera, aparece la tecnología, una de las tecnologías más difundidas en nuestro medio, ¿cuál será? La tecnología del alambre, ¿sí? Muchas veces habrán visto por ahí un caño de estos con el enchufe y agarrado con alambre ahí, con un alambrecito ajustado a eso. Por supuesto que, bueno, no es muy prolijo ni muy elegante, mejor la abrazadera. No sé si es mejor, pero queda mejor y más profesional la abrazadera, por lo menos. Bien. Y ahora sí, el caño que desplazó al latón es este.
el polipropileno copolímero, un tipo de polipropileno especial que permite la termofusión, sin que se afecten las propiedades plásticas del material, sin que se envejezca el material. O sea, puede soportar el calor para la termofusión aplicado con la máquina termofusora, no hablemos de algunas barbaridades que parece que se pueden hacer por ahí, y esta cañería alcanzó un tipo de unión que, a diferencia de la primera que veíamos, roscada y sellada, sí era muy segura y se demostró, ya hace más de 20 años que se utiliza en nuestro medio, que verdaderamente tiene muy buena respuesta. Y mucho más sencillo de elaborar y más barato. Así que por eso desplazó totalmente del mercado a las cañerías metálicas. Ahí vemos la termofusora, es una plancha con una resistencia eléctrica dentro, con boquillas. Las boquillas, hay una boquilla macho y una boquilla hembra. Esta sería la hembra, del otro lado está puesta la boquilla macho. Entonces, en la hembra se pone el caño que se calienta por dentro, y en la otra se pone la pieza que se, el caño que se calienta por fuera, y en la otra la pieza que se calienta por dentro. Cuando se alcanza la temperatura adecuada, que lo cual lo indica la misma maquinita que está regulada, que permite una buena regulación de la temperatura, se enchufa y el plástico ablandado se funde, el plástico del caño junto con el de la pieza, y quedan hecho un solo elemento. O sea, se produce una soldadura. ¿Cómo podemos más o menos apreciar acá? Desventajas, tiene algunas desventajas respecto al latón, por ejemplo, el espacio que ocupa. Las piezas son bastante voluminosas, el propio caño es más grande, ocupa más espacio, digamos que complica un poco más cuando la instalación es en un ambiente pequeño, cuando es un baño pequeñito, puede ser un poco más complicado elaborarlo. Si tengo que hacer una reparación puede tener cierta complejidad, tengo que romper y tengo que, por ahí, si quiero usar la termofusora es muy complicado. Ahora vamos a ver que existen piezas que conceptualmente es lo mismo, pero funciona de otra manera, que es la electrofusión. Esas son ideales para reparaciones y se usan también en cañerías de grandes diámetros, especialmente en gas. Pero la verdad que cualquier desventaja que pueda tener no lo permite que desplazarla del mercado como está actualmente. Sí, Todo el mundo... que las uniones son, salvo que el operario no esté correctamente capacitado, para decirlo de una manera políticamente correcta, son uniones muy seguras. La realidad es que tienen poca probabilidad de falla. La única falla, la falla más probable es que se te pinche un caño en un tramo medio por un error de fabricación. Claro, bueno, eso puede pasar. Pues tuvo Pero también un esfuerzo en puede el pasar en el transporte. latón. Claro, en el transporte del caño estuvo sometido a alguna compresión, digamos que apriete sobre un diámetro, apriete el caño, se puede generar alguna fisura imperceptible que no se ve en el momento que está la cañería sometida a presión, por lo que hablamos, tenga un gran tipo de pérdida. Pero es el río más grande es ese. Sí, la realidad es que también esos inconvenientes aparecían en las cañerías de latón también, y no, o por ahí más en los accesorios de latón, no era nada raro que tuviera soplado, que tuviera No, un por polvo. eso digo, en términos de las reparaciones, principalmente pasa por cuando uno quiere hacer una modificación de un baño, Sí, más más que que una reparaciones reparación propiamente de una falla del producto. Sí. Cuando yo dije reparaciones me refería a remodelaciones, cambios, o uno quiere agregar algo agregarle algo a esa instalación. Ahí es donde por ahí se pone medio incómodo. Bien, bueno, vemos algunas piezas donde hay combinación, hay elementos roscados también para poder hacer la vinculación con la grifería o con algunos otros componentes de la instalación, válvulas, llaves.
Bueno, salimos del agua y vamos al gas. En el gas, ahí, en cambio, a diferencia de lo que pasó con las cañerías de agua, la cañería de acero sigue siendo, la cañería metálica sigue siendo competitiva, entre otras cosas por el costo, ¿eh? Porque es caño de acero con un recubrimiento epoxi. O sea que no es el costo del cobre, por lo tanto, acá el costo es mucho más accesible. El medio de unión también es relativamente mucho más sencillo que la soldadura. El roscado, acá donde yo le decía que la unión es una unión rígida, se logra por un elemento que ocupa el espacio de la rosca, que es la cinta de teflón. También se usa, lo veíamos acá, ¿no? El bordecito de todos esos caños tiene cinta de teflón, que cumple la función de que cuando esté en contacto con la humedad se expanda esa cinta, reemplaza lo que antes usaba, que era mejor, pero bueno, ya no se consigue, que es el cáñamo, que es una fibra vegetal, combinado con el elemento sellador, que en este caso es la mezcla de litergirio y glicerina. El litergirio es un polvito, la glicerina un aceite vegetal, se mezclan, cuando se mezclan esas pastas, es una pasta que fragua, de manera que la unión queda rígida, y esto lo exigen las normas de gas, para que la instalación no sea desmontable, ¿sí? No es como el otro caso de la cañería de agua, que uno si quiere la puede desarmar y volver a utilizar o acomodar, no, esto hay que calentarlo, romper la unión, es mucho más complejo desarmarlo, no, por eso se denomina unión rígida. El recubrimiento epoxi está para protegerlo de la corrosión, así que pasa lo mismo que antes mencionamos con el galvanizado, cuando corto el caño y le hago la rosca, ahí se rompe la protección y hay que volver a pintar en esa unión, pintar con epoxi. Y además el epoxi, por ser un recubrimiento plástico, aísla el caño eléctricamente, por si hay alguna fuga de electricidad en proximidad o en contacto con la cañería, que no penetra la parte interna del caño y entra en contacto con el gas. El señor, lo que vemos a la derecha, lo que está haciendo es probando la estanqueidad de la instalación. Ahí colocó un par de medidores y ahí le está poniendo agua jabonosa, haciendo espuma con la esponjita, para ver que el gas no salga, haga una burbujita y salga y manifieste la salida de gas. Hablando de la rosca, les dije que le iba a mostrar la terraja y se me pasó. Ahí está la terraja, en este caso para estos caños plásticos, ¿no? No es una herramienta tan robusta. A ver. Ahí, ¿eh? Esa es la herramienta con la que se hace la rosca a la cañería. Ahí entran las distintas medidas de caño con la pieza que permite generar la rosca. Las que son para cañería de gas son un poco más potentes. Son más robustas, más duras, y aparte muchas veces se utiliza directamente una máquina roscadora, ¿no? Hay caños de acero, con lo cual cuesta un poco más. A diferencia de los caños que veíamos de agua, estos no tienen el problema de conducir exactamente agua, con lo cual, si bien es verdad que se puede generar herrumbre, óxido, por las uniones, y son puntos débiles de la conexión, están menos solicitadas desde el punto de vista que lo que conduce es gas, que si bien tiene un contenido de humedad, que se suele condensar a veces, pero no llega a generar óxido o grandes... Sí, es mucho más difícil que se produzca corrosión acá que en el otro caso. Pero de todos modos hay que restituir la protección epoxi cuando uno hace la unión, ¿sí? Hay que pintar las uniones, es un requerimiento también de las inspecciones de instalación de gas. Y acá vemos el caño de polipropileno, que como dijimos, este no lo quitó al otro del mercado. También porque es un poquito más caro, es un poco más caro ¿por qué que el otro? Es un poco más caro porque para garantizar una cierta resistencia mecánica,
que no venga yo con una agujereadora o con un clavo en la pared y perfore el caño plástico y me salga el gas, se exige que en este caso tenga un alma de acero. O sea, dentro del caño plástico hay un caño metálico, adherido totalmente al caño plástico, finito, no mucho más liviano que este, pero que le da una resistencia mecánica, de manera que si alguien perfora o hace un agujero, se encuentra con una oposición ahí que mínimamente permite hacer que uno se detenga a ver qué está pasando. Enganchó una cañería. Y la unión puede ser por termofusión, como ya vimos, o en caños de mayor diámetro. En realidad la foto que estamos viendo no es de red interna, es de red externa, por electrofusión. Y este también es una solución para el caso de reparaciones o refacciones o remodelaciones, como decía Iñaki, cuando ya tengo la cañería metida en la pared, en donde el concepto es exactamente el mismo, es el calentamiento por una resistencia eléctrica, pero en vez de tener una máquina, una plancha como la termofusora que vimos antes, donde pasa la resistencia eléctrica por esa pieza de acero, la resistencia eléctrica está en la pieza, en la cupla en este caso. Esto es una cupla para unir dos caños, lo mismo que está acá. Y tiene una resistencia eléctrica metida adentro y dos bornecitos que se conectan a esta máquina, que es una máquina parecida a la soldadora, de soldadora eléctrica, que me genera una diferencia potencial eléctrica, hace que pase la corriente por ahí, y se calienta la pieza y el caño que está metido dentro de la pieza, y se produce la fusión. A ese caso se lo llama electrofusión, ¿sí? Conceptualmente es lo mismo, por supuesto que es más caro, porque ahora no tengo una única pieza que tiene ese elemento, sino que cada pieza tiene un dispositivo para la electrofusión, ¿sí? Ahora, cuando tengo grandes diámetros, ese más caro de alguna forma se compensa por la economía y la facilidad del trabajo, y en el caso de una remodelación es una buena solución técnica para poder llevarla adelante. Meter una difusora en un caño que está enterrado, y yo te voy a hacer una zanja para meterme, y aparte de entrar con la termofusora de un caño de diámetro, digamos, no sé, 10 centímetros, 8 centímetros de diámetro, y es un poco complejo. O sea, el chiste de la termofusión es hacer todo el armado de piezas banco y montar en obra. En banco, digamos, me voy al baño. Una pieza muy grande es fácil que se disipe el calor. Es fácil que se enfríe rápido, o sea, es incómodo. En cambio, con este tipo de piezas, yo, tanto sea una reparación en una pared como una reparación en una zanja, ya pongo la pieza, junto todo, lo aprieto con esa morsa, en este caso que es algo que estar muy, muy, muy bien. Pero si fuese un caño de agua en una pared, los pongo, los sostengo, uno lo sostiene y el otro pone los bornes, se calienta, se sella, y no tengo que romper todo el entorno, porque es muy complicado sacar el caño hacia afuera de la pared, traérmelo para que después hacer una fusión perfectamente recta. Es muy, muy difícil. Bien. Bueno, esto lo paso para ir un poquito más rápido. Ahí lo único que se veía era la pieza de conexión externa con la red, que es esa manguera amarilla, que se denomina dobla, que le quedó el nombre de la pieza antigua cuando era de hierro. Esa manguera amarilla es la que en la terminación de la red de gas interna, tengo el límite de mi predio con la vereda, acá termina mi red interna, pongo esta pieza y queda un tramo de manguera enterrado a la altura en la que está la red de gas. Entonces queda ahí eso externo cuando pasa la compañía que hace la distribución de gas, una vez que tengo toda aprobada mi instalación y que tengo el pedido de conexión. Toman esa manguera, utilizan una pieza especial que se coloca, fusionan esta manguera en la pieza y la pieza perfora la cañería, la red de gas, se perfora la red de gas con la misma pieza de conexión y queda conectada a mi instalación a la red de gas. No me di cuenta, podría haber puesto alguna imagen de esas piezas que se utilizan para hacer las conexiones, es similar tanto en la de gas como en las redes de agua.
Este es el caño que mencionaba Iñaki, que es muy raro ver hoy día, el de hierro fundido. Digamos que todavía aparece y se justifica cuando tengo una instalación en donde esa cañería va a estar sometida a una carga, a una acción donde requiere una resistencia que por ahí no me podría proveer la cañería plástica. O en casos de instalaciones expuestas antivandálicas. Es decir, yo tengo esta instalación está a la vía pública, y bueno, puedo esperar a que algún gracioso con una llave me perfore un caño plástico, entonces pongo este tipo de cañería. En ese tramo únicamente hay piezas de conexión entre, ya vamos a ver, entre los plásticos y este tipo de cañerías, entonces hago un tramo a la vista de este tipo de caño para evitar que algún chistoso rompa el caño. Eso, o instalaciones de gran altura, donde la columna, especialmente para las bajadas de líquidos cloacales y pluviales, la gran altura hace que por ahí el impacto de la caída del fluido no sea aconsejable la colocar una cañería plástica. Igual se ve bastante poco en esa función. Sí, porque se puede resolver, en obra se suele resolver haciendo, o sea, en vez de tener una bajada continua, desde el piso 30 a la planta baja, y tener una sola bajada que tiene un codo en la base para conectar, lo que se suele hacer es cada 4 pisos, se corre el pleno 15 centímetros. Entonces pongo, bajo 4 pisos tengo un codo con base, que ya vamos a ver que son estas piezas, pero bueno, por ahí estamos usando algunos términos que por ahí no sé si claro, entienden. Perdón, tengo un codo que viene pasa sobre la losa y hace que choque contra ese codo de altura de 4 pisos, se mueve en horizontal y vuelvo a bajar 4 pisos hasta el próximo codo y lo voy bajando de a 4 o 5 pisos, haciéndolo serpentear de forma tal que no llegue toda la presión sobre el codo que está en planta baja. En vez de bajar todo derecho, agarro y hago esto. Entonces, de esa manera el impacto se va dando cada X cantidad de pisos y no juego con la resistencia del último codo, pobrecito, que se tiene que bancar todo el peso del fluido. Bien. Y esto era lo que antes se fundía por calafateo, se unía por calafateo con plomo fundido. La cabeza del caño con la espiga, en este caso es una pieza, pero imagínense que esto fuera un caño de 3 metros de largo y termina como este acá, con la espiga. Esto va dentro de la cabeza del otro caño, o de la unión, o de la pieza, como esta pieza, por ejemplo. Y adentro se colaba plomo fundido para tener una unión que funcione similar a la junta elástica que ahora vamos a ver. Y esta la puse para que vean, es un caño con una tapa de acceso. Para acceder a la cañería en algún punto en donde yo quiero meter algún elemento para poder desobstruir la cañería en caso de obstrucción. Esta cañería de hierro fundido, existen actualmente algunos sistemas de junta elástica donde hay piezas de goma que vinculan caño con pieza o caño con caño y se toman con abrazaderas. La junta elástica que digamos, tradicional que vemos hoy día es en la cañería plástica de polipropileno, como esta que vamos a ver acá, en donde en la cabeza del caño hay un aro de goma y la espiga del caño, la otra punta del caño, la parte macho del caño, entra a presión. Esa junta elástica, por un lado, permite elaborar la unión con mucha facilidad. Imagínense que antes había que agarrar acá, meter un elemento de tope acá, calentar plomo hasta la fusión, pedazo de plomo en una calderita, en un recipiente, en un crisol para que se funda, andar con el plomo fundido, no siempre le tocaba hacerlo vertical, a veces un tramo medio horizontal, y llenarlo con el plomo eso, esperar que se enfríe, que es rápido, y amoldarlo con una piecita que se llama calafate, por eso venía el calafateo, y acomodarlo en el hueco. Y cumplía como el plomo es muy maleable, cumplía una función similar a lo que pasa acá en la junta elástica, y es que permite cierta movilidad entre la unión.
sin que pierda. Imagínense que esta cañería no lleva agua o líquido cloacal a presión, ¿sí? Sino que va presionando atmosférica, no va llena la cañería. Esa movilidad es especialmente importante en las, como te mencionaba recién, aquí en las montantes, en las bajadas, ¿sí? Porque las bajadas están vinculadas al edificio y el edificio tiene movimientos, por dilataciones y contracciones, por la acción del viento. Bueno, esta movilidad hace que, si la cañería es totalmente rígida, esos movimientos pueden hacer que quiebre la cañería. Este cierto grado de movilidad le permite a la cañería acompañar de alguna manera esos movimientos que puede tener la construcción sin que se dañe la cañería, sin que pierda continuidad. Ahí vemos en un corte una imagen del aro de goma que está alojado en una ranura, y acá va metido a presión el otro extremo de la cañería. Esta pieza sería una pieza equivalente al caño con tapa que vimos, en este caso en vez de estar atornillado, roscada para poder acceder a desobstruir la cañería en algún lugar. Vamos a apurar un poquito porque nos queda poco tiempo. Bueno, vemos brevemente las conducciones para las instalaciones eléctricas, para llevar el cableado, el soporte físico para el cableado eléctrico, que hay cañerías plásticas, flexibles y rígidas. Las flexibles tienen que tener si van en pared, tienen que tener un recubrimiento mínimo de 4 centímetros por normativa, porque no son muy resistentes, ¿sí? Las rígidas pueden tener un recubrimiento menor. Y después están las cañerías metálicas rígidas, que son de chapa de acero con costura, o sea, soldada. Son mucho más livianas que los caños que vimos livianos. Cuando digo liviano o pesado me refiero al espesor del caño, ¿no? Mucho más liviano que lo que vimos de cañería de gas o de incendio, ¿no? Tipo de conducción no se sella, o sea, se Acá no hay... y como no hay traba, porque adentro van cables, digamos, no estamos transportando ningún fluido. Acá no va fluido, no hay estanqueidad. Esta piecita que vemos acá, por ejemplo, es un conector que permite conectar lo mismo para la cañería plástica o de acero, conectar con las cajas. Y fíjense que simplemente se ajusta en el caño y se atornilla este lado de la pieza. El otro lado se saca, se coloca la caja y se atornilla de vuelta y queda apretando el espesor de la chapa de la caja para que quede agarrado a la caja el caño y pueda llegar el cable a la boca esa de iluminación o de toma corriente. Y también podemos llevar los cables sueltos en bandejas. Hay muchos modelos, acá presentamos los 2 modelos más comunes, donde va el cableado común, y en este caso, que es una bandeja escalera, es para llevar, es una bandeja más económica que la otra, pero que se puede usar cuando el caño tiene cierta rigidez. Los cables comunes se deforman en ese huequito, necesitan soporte, estar apoyados acá. En cambio acá, los caños que tienen rigidez, los caños tipo Sintenac, esos que tienen un recubrimiento más grande y que son poco flexibles, son bastante rígidos, que son también los que se usan para ir enterrados, se pueden colocar en este tipo de bandeja. Las cañerías que llevan agua caliente o vapor para calefacción, ya sea por radiadores o, bueno, esto lo iba a corregir y se me pasó, lo que sigue, losa radiante no existe más. Eventualmente, tampoco hay mucho, pero puede existir un piso radiante. Hay piso radiante. ¿Eh? Hay. Por eso hay. Como sistema, la verdad, piso radiante por agua es algo que lo acabo de instalar en una obra hace poco, pero lo detesto porque lleva mucho control de obra y es muy difícil que los operarios hoy en día entiendan cómo tienen que trabajar, cómo tienen que moverse con esto, por lo menos hasta que hagan el contrapiso.
A ver, bueno, pero efectivamente, como dice Iñaki, hay piso radiante, no se usa mucho, pero hay. ¿Qué tiene el piso radiante? Que como sistema de calefacción es muy bueno. El piso radiante es sobre la losa o sobre el contrapiso de planta baja, si estoy en planta baja, se coloca una aislación térmica, se mete esta serpentina, que es por donde va a circular el agua caliente o el vapor. En general acá trabajan con agua caliente, a alta temperatura, y eso va a irradiar el calor, y como tiene abajo la aislación térmica, va a ir para arriba. O sea que el calor va a subir del piso para arriba. Y genera una calefacción muy confortable, agradable, y homogénea en todo el ambiente. La contrapartida es que si me mando una macana y pincho ese caño y hago arriba el contrapiso, después me quiero matar, porque para encontrar la pérdida tengo que romper todo. Bueno, imagínense que esto se hizo en algún momento, fíjense qué osados que eran los profesionales en alguna época, metiendo no un caño continuo plástico, que no tiene uniones en el medio, la pérdida puede ser porque alguien lo pisó, lo pinchó o vino pinchado, pero las uniones están fuera del piso radiante. Bueno, metían un caño de acero de 6,20 metros, así que cada 6,20 metros una soldadura. Soldado, y en algún caso no en el piso, sino en la losa de hormigón armado. Bueno, una cosa bastante delirante, ¿no? Como Primero, que llevaba un inconfort. gárgara con veneno, más o menos. Primero, desde el punto de vista del sistema, es inconfortable porque el calor en la cabeza te agobia, el calor en los pies te da calidez. Y segundo, porque losa radiante que se pinchó, losa radiante que se cerraron la canilla, no funciona más, la vaciamos. Claro, No podemos tirar el edificio para repararle la calefacción al cuarto B. Eso es lo que pasó. Cada vez que se pinchaba un caño de esto, había una pérdida y estaba ya en función el edificio, se anulaba, por lo menos le habían puesto una válvula, por suerte. Se anulaba esa serpentina, ese ambiente, y chao, porque ¿quién iba a romper toda la losa para ver dónde estaba el agujero ese de la pérdida de la calefacción? Así que se abandonó totalmente el sistema ese. Profe, te hago una Ahora, consulta. con estas cañerías plásticas, que es todo una manguera corrida, y en un piso radiante, digamos que tiene sus riesgos, pero son más admisibles. Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, en los pisos radiantes de ahora, en un edificio, en el piso, ponele en el piso 2 y el de abajo no estaría sirviendo como una losa radiante. No, por eso se pone justamente la aislación térmica abajo, eso que ves vos. Ok. Claro, se pone una aislación. Para que direccionar el calor hacia arriba. Ok, buenísimo. En el de abajo Gracias. tendrá que tener su propio piso radiante abajo. Piso radiante, sí. Eso debe ser caro, ¿no? Y no es barato. Sí. Gracias. Profe, Sí. ¿y con qué se reemplazaría en caso de querer un sistema así de calefacción? Bueno, algo parecido es lo que vimos antes, los radiadores. Radiadores, hoy por hoy hay sistemas de piso radiante eléctricos también. Si no radiadores, también hay radiadores eléctricos de ese mismo tipo. Pero O eléctricos, o si se quiere algo similar con agua caliente, es esto. Donde no tenemos toda esa problemática de cañerías que van por los pisos y que si se pierde son mucho más. Menos probabilidad de riesgo. Claro. Y dan un calor bastante similar al otro, no tan confortable como este del piso radiante, pero es una muy buena calefacción. Bueno, estamos ya cerrando el Zoom. Nos quedarían unos 5 minutitos para ver, yo no sé si quieren reconectarse o lo miran ustedes por el PowerPoint, porque lo que falta es ver algunos materiales de instalaciones externas. Bueno, acá aparecen las cañerías de aire acondicionado, lo que son los famosos tachos en obra, que son caños hechos con chapa de acero galvanizado. En algún momento se usó chapa de aluminio, también, hoy prohibitiva. Obviamente mucho mejor por el tema de la corrosión, pero no justifica para nada el alto costo del aluminio, así que se usa solo chapa de hierro galvanizado.
y son elementos que se hacen en taller, o el taller montado en la obra, pero se hacen por fuera, y no vienen, no son estándares, sino que se elaboran a medida estos conductos, según el diseño del proyecto de la instalación, y se vinculan entre sí mediante remaches o a veces uniones a presión. Se generan unas uniones con una corredera, pero lo más común hoy día es que usen remaches, que es mucho más rápido y sencillo. La de corredera puede ser un poquito más segura para evitar pérdidas, pero bueno, generalmente se usan remaches, se colocan algunas juntas de neoprene para mejorar la estanqueidad y se unen por remaches. Y acá tenemos algunas imágenes de obra externa. Esto es lo que nos faltó en la obra interna, el PVC. El PVC se usa para cañerías cloacales y pluviales. No se puede usar para agua por el tema, el PVC es polivinilcloruro. Bueno, esos cloruros del polivinilcloruro pueden generar algún riesgo si el agua es agua para consumo, por lo tanto no están admitidos para agua corriente. Sí para desagües cloacales y desagües pluviales. En redes internas ha sido bastante desplazado por el polipropileno, pero todavía se usa. Y este es el que tiene la unión por soldadura química. Es un adhesivo que se le coloca y ese adhesivo va ablandando un poco el plástico y se coloca en la cara interna de la pieza del elemento que se va externo, la hembra, y en la cara externa del macho, y al juntarse, como está ablandado en ambos lados, se funde y forman una única pieza. Así es el pegado, que digamos se lo puede llamar soldadura química. Esta que estamos viendo acá es para redes externas un caño corrugado. El caño corrugado lo que tiene es que le da, con mucho menos material, se logra una rigidez similar a un caño rígido más grueso. Pero bueno, tiene que estar muy bien protegido, tiene que tener una buena tapada. No puede ubicarse un caño, y cuando se hace la tapada hay que hacerlo con mucho cuidado para que quede bien calzado, porque es un caño que es bastante deformable, ¿sí? Entonces, si hay riesgo de aplastamiento porque está muy cerca de la superficie y pasan los vehículos y puede hundirse algo ahí y aplastarse, o se coloca mal, no se calza bien de abajo, que era lo que hablábamos la otra vez cuando hablamos del barro cemento y la arena o el RDC, de calzar bien la cañería para que cuando se tapa abajo también esté bien calzada y ese caño no se deforme por abajo, puede servir. Pero tiene sus riesgos. El otro que vemos acá a continuación es el caño de plástico reforzado con fibra de vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio, sobre el molde se colocan las fibras se van aplicando películas de pintura epoxi y fibra de vidrio. La fibra de vidrio le da resistencia mecánica, la pintura epoxi va haciendo que eso se unifique y se forme una pieza plástica, y a su vez que tenga la posibilidad, en este caso, de conducir agua, ¿no? Digamos que conceptualmente es medio similar a la lana de vidrio, que también está hecha con fibra de vidrio y epoxi, pero en este caso son capas de pintura epoxi, capas de fibra de vidrio, que se aplican en un sentido y en otro sentido para darle rigidez en ambas direcciones. Y se van conformando estas cañerías, que también van adheridas con pegamento. Este es el caño que dijimos que se vincula con mortero de cemento. Cuando las cañerías están enterradas y no van a estar sometidas a fuerte presión, pueden ser de cemento comprimido o hormigón simple, sin armadura. Y cuando las cañerías van a estar sometidas a mayor carga o son de gran diámetro,
ahí se hacen de hormigón armado, o sea, con armadura, que son obviamente más caras. Y la unión se hace con mortero de cemento, o sea, se enchufa la espiga en la cabeza del otro caño, y después esto hay que ir rellenándolo con mortero de cemento. Se puede hacer el macizado externo, hacerlo de abajo bastante complejo, pero lo que no hay que dejar de hacerlo es el macizado interno. O sea que cuando se coloca el caño, tiene que entrar el operario y colocar el mortero de cemento en la parte interna, porque el macizado abajo es bastante complejo y nunca es completo. Acá igual nunca se va, o es raro que se logre una estanqueidad perfecta, de que no haya ninguna gotita, pero bueno, una gotita de líquido que está infiltrando ahí en el terreno no es una situación grave. Ahí a esto era al que nos referíamos con el menor compromiso en cuanto a la estanqueidad. En este caso los muchachos lo agarramos justo con la foto, parece, porque no le veo que le hayan puesto mortero en forma externa. Esperemos que internamente ¿Qué sí. iba a decir? No hay una junta tomada ahí Ni de casualidad. ni por plata. Bueno, esperemos que se lo hayan hecho adentro, por lo menos. Bueno, y creo que se nos acabaron las imágenes. Ah, no, bueno, queda el polipropileno, que ya lo vimos, el uso tanto para agua como vimos el de gas, ¿no? Vi la foto que habíamos visto de la electrofusión, ya les había aclarado que en realidad no era de red interna, sino de red externa, ¿no? Bueno, ese caño de red externa de gas viene también para hacer por termofusión, pero en ese caso sin alma de acero el externo, ¿sí? Si no, es una manguera. La foto que tenemos acá es bastante fea, pero acá podrán observar que está esa manguera amarilla. Viene en rollo, no es una manguera, es un caño que viene en rollo, que son rollos grandes, de gran diámetro, digamos que tiene flexibilidad como para conformar ese rollo. Y hay redes externas de agua de PVC, que tiene esta cuestión del polivinil cloruro, donde no se admite de ninguna forma es en agua caliente. En agua fría no está prohibido en algunos casos, pero bueno, es discutido por algunos por el tema de los cloruros. Bien, para conducción de agua, no cloacal. Cloacal no hay problema. Para conducción de agua para consumo. Bueno, hasta acá llegamos.